Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Juan Manuel Tampanaro, soy docente de Arti3. Me desempeño como médico especialista en diagnóstico por imágenes en el Hospital Materno Infantil y quería compartir con ustedes algunos principios básicos de radiología y sobre todo lo que es anatomía torácica, que constituye el grueso de los pedidos de la radiología torácica simple, constituye el grueso de los pedidos de métodos diagnósticos por imágenes en un servicio general. Entonces vamos a tratar de hacer una pequeña hojita de ruta como para la correcta interpretación de las estructuras anatómicas. Nadie pretende hoy por hoy que sepan patología, pero como para saber ubicarse y saber qué es lo que hay y qué posibilidades brinda este método. Entonces, vamos a empezar por lo básico. Vamos a tener que comentar qué son los rayos X. Es una forma de radiación electromagnética, es muy penetrante, de hecho, traspasa el cuerpo, ¿sí? O sea, ingresa en los tejidos y los penetra y los traspasa, daña el ADN, o sea, tiene un potencial mutágeno, y ahí tiene también lo que se llama, en cuanto al daño del ADN, efectos estocásticos. ¿Qué estamos hablando con esto? Son efectos probabilísticos. Vamos a ponerlo con un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros decimos que a un paciente le tenemos que hacer una tomografía de abdomen, ¿sí? Sabemos que la tomografía usa rayos X, que cada vez que se hace una exploración se daña el ADN. Pero el efecto estocástico, ¿sí?, es acumulativo, o sea, la posibilidad de que haya daño con cada vez que nosotros repitamos un estudio o hagamos un estudio es acumulativo y hay una cierta posibilidad de que el daño se produzca. No hay certezas, es decir, no es que nosotros si hacemos una sola tomografía seguro, si hacemos tres más o menos, si hacemos cinco al paciente lo dañamos. No, esto es imposible saberlo, por eso estamos hablando de efectos probabilísticos. A esos efectos probabilísticos de daño mediante la radiación se les llama efectos estocásticos. Y no hay una dosis umbral, es decir, no hay una dosis por debajo de la cual no haya un efecto nocivo, ¿sí? Obviamente, cuanto mayor sea la dosis de rayos, cuanto mayor sea la cantidad de radiación, mayor es la posibilidad de daño, ¿sí? Respecto de la dosis, para que ustedes se hagan una idea de qué es, cuando nosotros tenemos que hacer una exploración, la programamos a la cantidad de radiación que el paciente va a recibir en función de la estructura que queremos explorar y en función también de muchos parámetros como el diámetro el diámetro anteroposterior del tórax, la contextura física del paciente y un montón de cosas más. Ahora lo vamos a ver. Entonces, habíamos dicho que los rayos X están ya en el extremo donde la longitud de onda estamos en el orden de a menos 10 metros, ¿sí? Son radiaciones, cuanto menor es la longitud de onda, más penetrantes son, ¿sí? Y están producidas a nivel de la corteza electrónica, ¿sí? Los rayos X no son de origen nuclear como los rayos gamma, ¿sí? Pero son igualmente nocivos, habíamos dicho que igualmente dañan el ADN y son muy penetrantes. Bueno, entonces ahora vamos a decir qué es una imagen. Una imagen es una representación de un objeto, en nuestro caso es un cuerpo de estudio, ¿sí? Nosotros vamos a emitir, ¿sí?, con un tubo de rayos X, una máquina que genera rayos X, una radiación que se va a dispersar a partir de un foco, de un punto común, ¿sí?, en abanico, va a impactar sobre el cuerpo, lo va a traspasar, habíamos dicho que es una radiación muy penetrante, y va a proyectar, ¿sí?, la imagen de ese cuerpo tridimensional en un objeto en dos dimensiones. A ese objeto sobre el cual se proyecta la imagen del cuerpo de estudio se le llama receptor de imagen. Puede ser un receptor directo que nos va a brindar la imagen directamente sobre una pantalla, o pueden ser receptores indirectos como las placas o películas radiográficas o las placas películas digitales, ¿sí? Fíjense que también en la formación de la imagen intervienen algunos otros elementos ajenos a lo que es la radiación, como eh, como se dispersa en abanico, también va a depender de la distancia del emisor, del tubo de rayos X al cuerpo de estudio, y también va a depender de la distancia del cuerpo al receptor de imagen. Fíjense, para ejemplificar, que un mismo emisor, un mismo cuerpo de estudio, una imagen distinta
arriba o abajo dependiendo de la distancia a la cual se haga el disparo. Entonces, vamos a repasar un poquito cómo obtenemos las imágenes. Tenemos un emisor, que es el tubo de rayos X, ¿sí? Vamos a tener un cuerpo objeto de estudio, en este caso el paciente. Vamos a tener un área que nosotros vamos a querer explorar, sobre la cual vamos a concentrar la radiación. Vamos a tener un receptor de imagen, en este caso es un chasis radiográfico, ¿sí? Acuérdense que también hay métodos directos en los cuales directamente nosotros hacemos el disparo y no hay que hacer ningún revelado, ninguna cosa más, se recibe la imagen directamente en la pantalla. Estos métodos hoy por hoy son muy escasos, lo que más se usa es el chasis y radiología digital, ¿sí? El chasis va inserto en portachasis, tanto de pared o murales como de camilla. Se hace el disparo, se explora el área del interés y vamos a obtener la imagen plasmada sobre el receptor, ¿sí? ¿Qué vamos a obtener? Bueno, vamos a obtener una imagen, ¿sí? Acuérdense que la imagen es la representación del objeto de estudio en una escala de grises, ¿sí? Si bien la escala de grises tiene una variación casi infinita de tonos, pero a ojo desnudo el ojo humano va a poder distinguir 4 densidades básicas en radiología simple, ¿sí? Vamos a distinguir la densidad aérea o de aire, grasa, la densidad hídrica o de tejidos blandos, la densidad ósea y la densidad metálica. Hay algunos libros que describen solamente 4 densidades, como la densidad aire, grasa, hídrica y ósea, y hay otros que describen 5, siendo la metálica más densa incluso que la ósea, ¿sí? Vamos a analizar un poquito. El aire se ve negro, ¿sí? Se ve radiolúcido, para hablar con un poquito más de propiedad. ¿Por qué? Porque el aire tiene muy poca densidad, ¿sí? Los elementos que los componen tienen un bajo número atómico, dejan pasar mucha radiación, esa radiación impacta sobre el receptor de imagen, impresionándolo y haciendo que se vea negro. La grasa ya deja pasar un poco menos de radiación, fíjense que se ve un poquito más clara. El líquido, ¿sí?, contenido en el matraz, deja pasar un poquitito menos que la grasa, ya se ve un poquito más blanco, un poquito más radiopaco, ¿sí?, para hablar con propiedad. El hueso menos, hasta que llegamos al final, que es la densidad metálica, que es lo más radiopaco de todo. Los rayos, al impactar contra la llave, al estar constituida por metal con números atómicos altos, retiene gran parte de la radiación que no llega a impresionar el chasis, y es una parte que queda blanca, que queda sin impresionar. ¿Cómo se ve una imagen en vivo? Bueno, tenemos 2 fotitos de un hemitórax, ¿sí?, derecho. Acuérdense que en radiología nosotros nos gusta complicar un poco las cosas y lo derecho es izquierdo y lo izquierdo es derecho cuando estamos mirando. Y vamos a ver en esta imagen, ¿sí?, una representación de un tórax. Fíjense que vemos el aire, vemos la grasa, ¿sí? La grasa está señalada acá, estas líneas que son un poquitito menos oscuras, menos negras, menos radiolúcidas que el aire, que son las fascias musculares. Vemos densidad hídrica, esta flecha señala el domo hepático y a través del cual se traslucen algunos de los vasos, ¿sí?, para la cara posterior de los lóbulos pulmonares, la rama inferior de la arteria pulmonar derecha, ¿sí?, densidad hídrica, y densidad cálcica o de hueso, por ejemplo, señalado acá la clavícula. Es decir, nosotros cuando miramos un tórax, básicamente tenemos un manual o un machete gigante, digamos, de las 4 densidades básicas que nosotros deberíamos reconocer en una radiología convencional. Esta imagen de la izquierda representa un estudio, ¿sí?, que es una broncografía, es el llenado con un material radiopaco de las vías aéreas. Es simplemente ilustrativa, como para que ustedes vean la distribución, ¿sí? Un repaso más, esto también se va a subir al campus, no se hagan problema, ¿sí? Rayos X que ingresan, la misma cantidad, el metal deja pasar menos, va a quedar blanca la imagen, el hueso va a dejar pasar un poquitito más, va a quedar blanca pero no tanto, el agua, los tejidos blandos, un poquito más gris, más gris oscuro, negro, ¿sí? Fíjense cómo se dice, radiopaco, cuanto más blanco, radiolúcido, cuanto más negro, ¿sí? Bien, entonces, ahora bien, nosotros ya conocemos las 4 densidades, entonces vamos a tener que centrarnos en cuáles son los parámetros de calidad de una radiografía.
primero la correcta selección del método, es decir, nosotros vamos a tener que esperar obtener datos del método, por lo cual va a tener que estar plenamente justificado. Acuérdense que acá estamos hablando de métodos auxiliares, diagnósticos o complementarios, es decir, esto no sustituye a una buena anamnesis ni un buen examen físico. La resolución espacial y tisular, es decir, habíamos visto la resolución tisular, que nosotros podemos distinguir tejidos en base a una escala de grises solamente de 4 densidades, ¿sí? O sea que la resolución tisular realmente de la radiología convencional es escasa. La resolución espacial vendría a ser la facultad de poder distinguir dos puntos separados, ¿sí?, en un espacio, y que nosotros lo enfoquemos y lo sigamos viendo como dos puntos separados. Es decir, cuanto nosotros podamos ver dos puntos que estén muy próximos entre sí, pero todavía los podemos ver como puntos separados, mayor resolución espacial. ¿Qué es lo mínimo que podemos ver? Y estamos hablando más o menos de unos 4 o 5 milímetros de resolución espacial en la radiología convencional, ¿sí? Es decir, a partir de ahí para abajo es como que ya la radiología tiene limitaciones en poder reconocer dos estructuras que están muy próximas entre sí como estructuras distintas. La integridad anatómica, que vamos a hablar ahora, la exposición, el centrado y la incidencia. Entonces, recordar, siempre que nosotros veamos una radiología simple, las 4 densidades, se tiene que hacer en dos proyecciones ortogonales, ¿sí? ¿Qué son esto? Es la proyección, una proyección a 90 grados de la otra. En tórax se usa muy comúnmente la radiología de tórax de frente o póstero anterior y el perfil, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque acuérdense que nosotros habíamos dicho que estamos proyectando o formando una imagen en dos dimensiones de un cuerpo que es tridimensional. Entonces hay muchas cosas que las vamos a poder resolver solamente con una proyección adicional. A veces se puede hacer comparativas, ¿sí? Placas comparativas. Supongamos que yo veo un paciente hoy, puedo compararlo, tal vez a la semana, en un mes, ¿sí? O inclusive cuando son, no hablando específicamente de tórax, pero cuando son estructuras simétricas, vamos a suponer que analizamos un codo, ¿sí? Podemos hacer una proyección comparativa con el codo sano para ver sutiles diferencias o variantes anatómicas que a lo mejor pueden simular patología. ¿Existe solamente el frente y el perfil en el tórax? No, hay muchas más incidencias, no viene al caso en este momento saberlas, ¿sí? Y bueno, y el control posterior, que era más o menos lo que hablábamos de la comparativa, ¿sí? ¿Cuáles son las incidencias básicas? Entonces de frente, ¿sí? Frente entre comillas porque en realidad es póstero anterior. El paciente tiene el pecho apoyado básicamente sobre el receptor de imagen, ¿sí? O sea, el rayo incide sobre la espalda y finalmente sale sobre el receptor de imagen. Y la RX de perfil. Acá tenemos dos imágenes, ¿sí?, de póstero anterior y de perfil, ¿sí? Y uno de los primeros puntos a evaluar que habíamos dicho es las 4 densidades. Acuérdense que deben verse en una buena proyección las 4 densidades. Vamos a buscarlas para hacer un ejercicio. Aire, se ven las líneas grasas, se ven aquí, se ve la densidad hídrica con la silueta cardíaca y se ve el calcio de los huesos, ¿sí? Una de las cuestiones que nosotros tenemos que pedir es la integridad anatómica. Y ahora venía a explicar eso, que es básicamente que no esté cortado, es decir, que nosotros incluyamos todo el tórax desde C7, o sea, de la séptima cervical, hasta estas estructuras donde termina el tórax sobre los laterales que se llaman senos costo-diafragmáticos, ¿sí? Es decir, senos costo de costilla diafragmáticos porque estos ángulos los forma en parte la costilla y en parte el diafragma, ¿sí? Ahora igual vamos a seguir charlando, no se desesperen. Fíjense, a veces cuando hablamos del par radiológico, la importancia, ¿sí? Nosotros vemos esta imagen radiopaca, ¿sí?, blanca, acá, que realmente no sabemos en el sentido anteroposterior dónde está. Cuando nosotros realizamos una proyección de perfil, vemos que está en el tejido subcutáneo de una de las mamas, ¿sí? Posiblemente sea un marcador. Vamos a hablar un poquitito de la exposición. La exposición de qué depende, depende de la dosis.
No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo traspasar un tórax que traspasar un abdomen. El abdomen, el tórax básicamente es aire, si bien tiene vasos, pero mayormente es aire. Y el abdomen tiene vísceras macizas dentro, ¿sí? O sea, la densidad predominante en el tórax es aérea, la densidad predominante en el abdomen es hídrica. Entonces nosotros vamos a precisar más potencia, más rayo, para traspasar estructuras más densas o estructuras que tienen un espesor mayor, ¿sí? De eso habla la dosis. Pero en tórax también, ¿sí? Nosotros precisamos una dosis correcta. Fíjense, por ejemplo, esta es una placa normal, la de la izquierda, ¿sí? Como sabemos que está bien la dosis, cuando nosotros podemos distinguir las 4 densidades, tenemos que distinguir la columna vertebral a través de la silueta cardíaca, ¿sí? Tenemos que distinguir el luminograma traqueal, ¿sí? Que es esta silueta negra que se ve y que llega acá, ¿sí? Que aproximadamente hasta la carina, que es la bifurcación traqueal. Fíjense que acá nosotros, si bien lo vemos, pero esta placa está un poquito más blanca en su totalidad. Fíjense que el aire no se ve oscuro, sino que se ve gris, ¿sí? Vamos a ir viendo un poquitito la integridad anatómica, es lo que decíamos, ¿sí? Esto es una placa de tórax posterior anterior, en la cual nosotros tenemos la columna que se trasluce a través del corazón, vemos los vasos, la vasculatura pulmonar, vemos el aire en la tráquea, eso se le llama luminograma traqueal, vemos la bifurcación bronquial, fíjense esto negro que se ve aquí, ¿sí? Las escápulas quedan fuera de los campos pulmonares, queda incluido, ¿sí? Desde C7 hasta aquí, los senos costofrénicos, derecho e izquierdo, ¿sí? Bien, las incidencias, no importa, esto es más que nada a modo ilustrativo. La exposición, ¿sí? Ver las 4 densidades, ver la columna y ver los vasos, ¿sí? A través de la silueta cardíaca, hasta un poquitito lo habíamos charlado, ¿sí? Fíjense en esta que lindo se ve el luminograma traqueal, ¿sí? Fíjense que se ve la tráquea, bronquio fuente derecho. Acuérdense que el bronquio fuente derecho está más alineado con el eje de la tráquea, es más ancho y más corto. Por lo tanto, la mayoría de los cuerpos extraños vienen a parar al mismo, ¿sí? Fíjense el bronquio fuente izquierdo con su bifurcación. Fíjense qué pasa cuando una placa está sobreexpuesta, ¿sí? Se ve todo negro, no se ve absolutamente la vasculatura pulmonar. Fíjense cuando está infraexpuesta, con menos rayos de lo normal. Fíjense que el aire en vez de negro se ve gris y no se trasluce la columna, ¿sí? Nosotros, si alguna vez se han hecho alguna radiografía de tórax, se deben recordar la frase famosa, inspire y contenga el aire. Bueno, justamente se llama inspiración a eso, ¿sí? de la radiografía. Fíjense que aproximadamente tiene que estar entre el noveno y 10º arco costal posterior, ¿sí? Nosotros empezamos a contar a partir de la primera costilla y tenemos que ver, ¿sí? Contar arcos posteriores. Los arcos posteriores son los más horizontales. Acuérdense que la incidencia siempre es posterior anterior. Dan la vuelta y se hacen más verticalizados cuando van hacia adelante, ¿sí? Entonces, si nosotros contamos los arcos más horizontales, estamos contando los arcos costales más posteriores, ¿sí? Contamos, tiene que ser aproximadamente en una placa de un paciente que realizó una buena inspiración, en un noveno 10º arco costal posterior. Esto es posible, no, porque muchas veces a los chicos es complicado decirles que inspiren hondo, a los pacientes que están hospitalizados, entonces en alguna unidad de cuidados críticos. Entonces en esos pacientes lo que nosotros hacemos es directamente tener una tolerancia de -1, -2 espacios intercostales. Fíjense, la expiración, ¿sí? Se realiza en este hemitórax, pero no en este, ¿sí? Muchas veces para ver cuerpos extraños, ¿sí? Se realiza una placa en expiración, ¿sí? Que se toma de manera que al paciente se le hace sacar todo el aire y se ve realmente que haya disminución del volumen pulmonar, cosa que no pasó en este hemitórax, ¿sí? Eso sería también una incidencia adicional, no tiene mucha inspiración, pero no tiene mucha
importancia por ahora, pero acuérdense que la inspiración trata de contar arcos costales posteriores y tiene que estar entre el noveno y el 10º arco costal. Fíjense qué pasa cuando el paciente toma poco aire, ¿sí? Las costillas se ven muy próximas, se ve muy blanco, se ve muy radiopaco porque no está expandido con aire el hemitórax. Acá se ve que en la placa de la derecha pudo tomar un poquitito más de aire y se ve un poquitito más radiolúcido como debería verse el hemitórax. De cualquier manera, si ustedes se dan cuenta y se ponen a mirar, ¿se ve el aire en la tráquea? No, no se ve. ¿Se ve la columna translúcida? No, no se ve. Muchas veces se hace la radiología que se puede y no la que se debería, pero bueno, fíjense cómo cambia igual, aún así, con una buena inspiración. El centrado, nosotros tenemos que ver que el paciente no esté rotado sobre el chasis, es decir, cuando apoya el pecho, que lo apoye de manera homogénea. Vamos a ver los extremos mediales de las clavículas y vamos a trazar una línea media que va a pasar por las apófisis espinosas, ¿sí? Entonces vamos a ver que aproximadamente los extremos mediales de las clavículas estén equidistantes a esa línea, ¿sí? Fíjense que cuando hay defectos de centrado, puede pasar que se desplace la clavícula bastante más allá de la línea media. Fíjense que la flecha está señalando la línea media y la cabeza, el extremo medial de la clavícula izquierda está aquí, ¿sí? Por lo tanto, el centrado no es bueno. En este caso pasa exactamente al revés. El paciente está rotado hacia el otro lado. Y fíjense que cuando la rotación es extrema, puede hacer una falsa imagen, ¿sí? Como si tuviera algún tipo de patología, y esto que señala las flechas amarillas no es ni más ni menos que la silueta mediastinal, que por tanta rotación se ha desplazado y está invadiendo el campo pulmonar. Fíjense dónde está el extremo medial de la clavícula. A veces el paciente se mueve durante la toma, ¿sí? Acuérdense que el disparo no es instantáneo, sino que toma unos 40 milisegundos aproximadamente, pero fíjense que el borde de las costillas está movido, ¿sí? Fíjense que parece que tuviera un doble borde, ¿sí? Acá en la periferia, eso es por el movimiento durante la toma de la imagen. Y finalmente, como para terminar con la parte técnica, la angulación del rayo. El rayo central debe pasar aproximadamente a nivel de la tercera, cuarta. Las clavículas deberían estar a nivel de la tercera o cuarta apófisis espinosa, ¿sí? Fíjense que cuando el rayo incide desde muy abajo, las clavículas se van hacia arriba, y cuando el rayo incide desde muy arriba, las clavículas bajan, ¿sí? Una cosa que no sé si le había dicho es que las escápulas deben estar por fuera de los campos pulmonares. Bien, llegamos un poquito y terminamos con la parte técnica. Esto no se hagan, esto se lo voy haciendo como un pequeño raconto para que vean que la radiología es bastante rica en semiología imagenológica, pero esto tampoco lo tienen que saber ahora. Lo que yo les acabo de decir es una pequeña introducción. Estaría bueno que si pueden lo revean al video como para ir internalizando algunos conceptos, pero ahora eso no se lo vamos a preguntar, ¿sí? Ahora nos vamos a centrar únicamente en lo que es anatomía del tórax normal, la anatomía radiológica, y yo voy a ir recalculando lo que precisamos, lo que nosotros pretendemos que sepan. Bueno, entonces ahora volvemos con la misma paciente de la primera radiografía. ¿Qué vamos a ver en una proyección posterior-anterior? Acuérdense que habíamos dicho que el rayo entraba por la espalda y salía por el esternón, ¿sí? Para impresionar el receptor de imagen. Primero, tenemos que evaluar integridad anatómica. ¿Estamos desde C7 e incluimos ambos senos costofrénicos? Sí, los incluimos. Fíjense, aparte, después vemos el centrado de la placa, aproximadamente el extremo medial de las clavículas está equidistante al centro, las apófisis espinosas. Las escápulas están fuera de los campos pulmonares. Vemos el luminograma traqueal, vemos la bifurcación de los bronquios fuentes, vemos la columna translúcida a través del corazón, de la silueta cardíaca. Vemos vasos pulmonares que se traslucen también a través de la silueta cardíaca, ¿sí?
Y eso nos da la idea de que es una placa que está con una buena técnica. Y vemos las 4 densidades, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Vemos la densidad de grasa de la piel o de los planos grasos subcutáneos o de las fascias, vemos el aire, vemos lo hídrico y vemos lo óseo, ¿sí? Fíjense que acá un poquito, llegamos medio justito con la integridad anatómica porque el seno costofrénico izquierdo quedó un poquitito cortado. Entonces, habíamos dicho que podemos ver 4 densidades nada más en lo que es tórax normal, ¿sí? En radiología convencional en el tórax normal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, el corazón sabemos que tiene densidad hídrica y los grandes vasos. Van a estar contrastados, porque todo el mediastino donde está contenido el corazón y los grandes vasos tiene densidad hídrica, van a estar contrastados contra los pulmones, que básicamente tienen densidad aire, ¿sí? Entonces, el mediastino, que lo constituyen corazón, grandes vasos y otras estructuras, va a generar una serie de una silueta y una serie de arcos que son los que tenemos que reconocer. Esta filmina la tenemos que recordar, la tenemos que saber, ¿sí? Y vamos a tener la vena cava inferior, ¿sí? En el arco inferior derecho, ¿sí? La aurícula derecha, la aorta ascendente y la vena cava superior, ¿sí? Lado derecho repetimos, vena cava inferior, aurícula derecha, aorta ascendente, vena cava superior. Lado izquierdo, ventrículo izquierdo, arteria pulmonar, callado de la aorta. Fíjense que el corazón con el diafragma, con esto que es la cúpula, va a formar también 2 senos que se llaman senos cardio, de corazón cardio, frénicos de diafragma. ¿Sí? Bien, vamos a seguir. También podemos ver esta estructura que es la rama derecha de la arteria pulmonar. Está marcada. Bien, la bifurcación traqueal o carina con C, ¿sí? El luminograma traqueal y los senos cardiofrénicos, habíamos dicho, y costofrénicos. ¿Qué vemos en el perfil? Bueno, vamos a ver, ¿sí? El luminograma traqueal, ¿sí? Vamos a ver el signo de exclamación, ¿sí? Este punto es ni más ni menos que el bronquiofonte izquierdo, ¿sí? El bronquiofonte derecho está un poquito más arriba, ¿sí? Acuérdense que es un poquito más superior. Vamos a ver la columna. Vamos a ver estas líneas que se ven aquí como entrecruzadas, como si fuera una X, son las escápulas que se superponen a la imagen. Y vamos a ver 2 espacios llenos de aire, que son el espacio claro retroesternal y retrocardíaco, ¿sí? ¿Qué vamos a ver entonces en cada una de ellas? Y estas son las cúpulas diafragmáticas, ¿sí? El diafragma derecho normalmente es más elevado que el izquierdo por la impronta que da el hígado. Nosotros, si vemos el corazón en esta proyección, vamos a ver el ventrículo derecho, que tiene una posición anterior y media, y la aurícula izquierda, que tiene una proyección posterior y media. Fíjense que nosotros, si en el frente, o en la radiografía posterior anterior, nosotros vamos a ver el ventrículo izquierdo, o la silueta del ventrículo izquierdo, y la aurícula derecha. El ventrículo derecho va a quedar incluido en todo ello, porque tiene una posición anterior y media. Es decir, en la posterior anterior vamos a poder evaluar aurícula derecha, ventrículo izquierdo, y en el perfil vamos a poder evaluar ventrículo derecho, aurícula izquierda, ¿sí? Acá está un pequeño esquema de todas las, superponiendo el dibujito de todo lo que se ve. Otro más, ¿sí? Esto que se ve aquí de densidad aérea es la cámara gástrica, ¿sí? Lo cual nos indica que esa radiografía ha sido realizada con un paciente de pie, porque el estómago tiene contenido líquido, el paciente al estar de pie, el aire sube, ¿sí? Nosotros deglutimos aire normalmente durante la ingestión de los alimentos y del agua, entonces el aire sube y se forma esto que es la cámara gástrica o burbuja gástrica. Fíjense que de vuelta lo mismo, ventrículo derecho, aurícula izquierda. Ventrículo izquierdo, formando parte de la silueta, aurícula derecha, ¿sí? Entonces, si nosotros le preguntamos cuáles son las estructuras
del corazón que podemos analizar en la incidencia postero-anterior, aurícula derecha, ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son las que podemos analizar en el perfil? Ventrículo derecho, aurícula izquierda. Bien, también nosotros tenemos aquí que podemos hacer una superposición cuando los bronquios se empiezan a dividir en las sucesivas. Hay varias divisiones que va a ir a cada uno de los lóbulos y segmentos, ¿sí? Acuérdense que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo 2, y cada uno de ellos a su vez está dividido en varios segmentos. Bueno, cada segmento va a tener un bronquio que le va a dar su aireación, ¿sí? Bueno, esto también lo podemos ver en los pulmones, fíjense aquí. Esto tampoco, no es que lo vamos a preguntar, pero que sí queremos saber que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo 2, ¿sí? Y si nosotros, fíjense la utilidad del frente y del perfil, que cuando nosotros vemos patología podemos inferir, ¿sí? A partir de la radiografía, en cuál segmento o en cuál lóbulo del pulmón está sentada esa patología, ¿sí? Esto es a modo ilustrativo, le vuelvo a decir, ¿sí? Esto se llama segmentación pulmonar, no es necesario que lo sepan ahora. Y bien, y vamos a ver un poquitito todo lo que se ve también, ¿sí? De la jaula torácica. Fíjense que se ven las costillas. Acuérdense que habíamos dicho que los arcos más horizontales son posteriores siempre, ¿sí? La escápula con el acromion, la clavícula, la primer costilla, ¿sí? Acuérdense que la primer costilla es el parámetro para la integridad anatómica, porque por encima de ella está C7, ¿sí? Después, ¿qué es lo que vemos en el corazón y mediastino? Más o menos lo que habíamos dicho, ¿sí? El esófago habitualmente no se ve si bien está marcado el trayecto, si cabe aclararlo. En la vista lateral ya lo habíamos visto, ¿sí? Y también se pueden hacer otros métodos de diagnóstico como la tomografía, ¿sí? Que vamos a hacer unos pequeños cortes de tomografía como para dar algunos reparos anatómicos que suelen verse. Empezamos desde abajo hacia arriba. Acuérdense que la tomografía es como si estuviésemos mirándolos de los pies. O sea, nuestra izquierda, lo que se ve a la izquierda de la imagen, es la derecha del paciente. Fíjense el hígado, ¿sí? Cámara gástrica. En este caso está llena con un material de contraste. Aorta, vena cava, ¿sí? No se vuelvan locos porque esto no lo tienen que saber, ¿sí? Este es un corte un poquito más superior donde se ve la cara diafragmática del corazón, ¿sí? Fíjense la similitud. El corte de 4 cámaras, ¿sí? Esto es necesario que ustedes recuerden que en un momento, ¿sí? Hay un corte en el cual nosotros vemos las 4 cámaras. Acuérdense que el ventrículo derecho es anterior y medio, la aurícula izquierda posterior y media, ¿sí? Ventrículo izquierdo, aurícula derecha. Acá vamos a ver la aurícula izquierda, la vena cava superior y la aorta ascendente, recién saliendo del ventrículo izquierdo. Las venas pulmonares que regresan con la sangre oxigenada desde los pulmones. La ventana aortopulmonar, que es donde se entrecruzan el tronco de la arteria, la aorta, perdón, con el tronco de la arteria pulmonar, ¿sí? Eso es una zona donde habitualmente suele haber ganglios, ¿sí? Que se van a inflamar con algunas patologías pulmonares. Esto está, por ahí es importante recordarlo. Si vamos más arriba vamos a encontrar, fíjense, esto es grasa subcutánea, donde yo tengo parado el puntero. Fíjense que esto tiene una densidad aproximadamente igual, que es grasa, ¿sí? Aquí, un poquito por encima del puntero. Eso es el timo, ¿sí? Se ven esos cortes un poquito más superiores. Aquí vemos el callado de la aorta, donde la aorta se hace posterior y mira hacia la izquierda para hacerse la aorta descendente. Y acá vamos a ver los confluentes yúgulo-subclavios, ¿sí? Que es donde se unen las venas yugulares con las subclavias para formar la vena cava superior. Los ápices pulmonares, el último pedacito de pulmón que nosotros podemos ver. Pero esto básicamente la tomografía es para mostrarles la correlación anatómico-radiológica que existe entre los diferentes segmentos. Bueno, muchas gracias, ¿sí? Repasen por favor, lo que sí podemos llegar a preguntar es realmente qué contornos de la silueta mediastínica podemos ver.
en la incidencia posterior-anterior y cuál es en la incidencia de perfil, ¿sí? Muchas gracias y nos vemos pronto. Estudien.